Emisora del Grupo Centro. Radio Centro es un medio de comunicación independiente en su línea de pensamiento y no acepta necesariamente como suyas las ideas vertidas en sus programas. El dinero representa muchas aristas en la vida del ser humano. ¿Cómo sacarle mayor provecho? ¿Cómo hacer una planificación financiera positiva? Estas y muchas otras inquietudes enfocadas de forma profesional pero simple en el programa Dinero con Sentido. Dinero con Sentido, con el psicólogo y coach financiero José Luis Altolaguirre. Buenos días, amigas y amigos de Radio Centro, la radio completa. Bienvenidos un día más a su programa Dinero con Sentido, el programa para dar sentido a su dinero. Y les habla con el cariño de siempre José Luis Altolaguirre, acompañado hoy por Rebeca Solórzano. ¿Cómo estás, Rebeca? ¿Qué tal? Buenos días, don José. Muy bien. Aquí en mitad de semana, para no mencionar palabras prohibidas. Casi mitad de semana. No le quitemos, digamos, el copyright a Eva, que dirá lo aquello del ombligo de la semana. Por eso yo dije casi, sí, estamos casi en mitad. Muy bien. Bueno, hoy tenemos ya, debemos decir que igual que dimos noticia de que teníamos la calle medio levantada, ya tenemos nuestra calle asfaltada. Entonces vamos a compartir también las buenas noticias. Le falta alguna que otra rayita, pero bueno, esto ya vendrá a continuación. Ya rueda el carro fluidamente, el tráfico hoy está lindísimo, fluido, llegamos todos temprano. Bueno, maravilloso. Una maravilla. Estamos en un mundo idílico. Ojalá de cara a esta próxima Semana Santa podamos todos decir lo mismo. Muy bien, bueno, pues nada, amigas y amigos, vamos a comenzar como todos los días a ver qué noticias nos trae hoy doña Rebeca. Expo les presenta las noticias del día en Dinero con Sentido. Cuenta el Mundo CR que InDriver, el revolucionario servicio de tecnología que facilita la movilidad urbana, llegará finalmente a Costa Rica, iniciando en San José. Esta aplicación, que permite democratizar el costo de las tarifas de transporte y establecer acuerdos beneficiosos para ambas partes, es única en el sector, ya que permite a los usuarios y operadores negociar independientemente los términos de viaje en tiempo real, incluido el costo, sin ningún intermediario, a diferencia de otras aplicaciones en las cuales el costo del viaje está fijado automáticamente por algoritmos establecidos. InDriver inicia con más de 700 conductores ya registrados y disponibles desde este 4 de abril. En el mismo medio encontramos que la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado confía en que el proyecto de ley de empleo público presentado este lunes en la Asamblea Legislativa permita una mayor eficiencia del Estado. Para esta entidad es urgente un ordenamiento del servicio público y cuanto antes una ley efectiva y cuya tramitación no se desvirtúe en la Asamblea Legislativa, además de ordenar la dispersión de las 323 instituciones que tiene el Estado y llegar a tener una única base de empleados del sector público, de modo que se permita movimientos entre instituciones. En la información internacional, les contamos que Chile buscará que los países que participen de la Conferencia sobre el Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas a fines de año en la ciudad de Santiago adopten compromisos más ambiciosos para hacer frente al calentamiento global. Dijo Piñera que no basta el Acuerdo de París del 2015, mantener el aumento de la temperatura en este siglo muy por debajo de los 2 grados. Donald Trump golpea las relaciones diplomáticas con Cuba y lo hace a través del béisbol. La Casa Blanca decidió frenar un acuerdo entre la Liga Profesional de Béisbol de Estados Unidos y la Federación Cubana de Béisbol, por el cual los equipos estadounidenses podrían fichar jugadores cubanos. De acuerdo, calificado en su día de histórico, había sido iniciado por el gobierno de Barack Obama y después de 3 años de negociación se había firmado el pasado diciembre. Y hoy, martes 9 de abril, se conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto en Colombia,
una iniciativa que lidera el gobierno y diferentes entes gubernamentales para la promoción y el reconocimiento de derechos de las víctimas. Esta fecha es muy simbólica y relevante en Colombia porque se conmemora el asesinato del político y líder colombiano Jorge Eliezer Gaitán, momento en el cual muchos historiadores coinciden en que es el comienzo de la violencia política y los conflictos armados modernos en el país. Las noticias del día han llegado a ustedes gracias a Expo, la feria de información educativa más grande de Costa Rica. Había una vez un campesino llamado Pedro que un día decidió hacer una quema en su potrero. Pedro pensó en hacer una ronda, pero hacía demasiado calor como para volar machete. Cuando encendió la chispa, las llamas se levantaron altas y empezaron a correr hacia el bosque. Pero de repente el viento cambió y lo que terminó en ceniza fue la casa de Pedro. Que en este año del niño no se queme la casa de nadie. Sumate a la campaña Un Verano Sin Incendios Forestales. Búscanos en redes como Toño Pisote. Un mensaje de MINAE, SINAC, CONIFOR y esta emisora. Con Top Management de Centroamérica, la entrevista del día. Eso es. Muy bien, amigas y amigos de Dinero Consentido, pues aquí estamos de nuevo con ustedes para comenzar hoy nuestra entrevista. Bueno, yo creo que el año pasado ya sentamos a nuestra mesa a un invitado, al que llamamos factura electrónica. Vamos a ver cómo este invitado se ha sentado en nuestra mesa y qué ha cambiado en nuestro menú de empresarios, de ciudadanos, y cuál es su impacto y cuál es el estado actual de la factura electrónica. Pero ya 2019 nos trae otro nuevo invitado que es el IVA. El IVA que no solamente iba, sino que también venía, por hacer un chiste fácil, y se va a quedar con nosotros. ¿Por qué? Porque va a representar un cambio importante en toda la política fiscal de nuestro país. Y muy bien, pues para hablar precisamente de estos dos temas ampliamente relacionados, está con nosotros una experta en este tema y damos la bienvenida a doña Shirley Solís, directora general de SSC Outsourcing. Bienvenida, Shirley, a Dinero Consentido. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para hablar de este tema tan importante. Claro que sí. Bueno, Shirley Solís es directora general, como hemos dicho, de SSC Outsourcing. Ella es máster en asesoría fiscal por la Universidad para la Cooperación Internacional y licenciada en Contaduría Pública por la Universidad Latina de Costa Rica. Y bueno, pues entremos en materia, Shirley, porque creo que es un tema muy importante para nuestros radioescuchas, especialmente para aquellos que desarrollan una actividad empresarial, y yo diría que para todos los ciudadanos, porque ¿quién no está exento o quién está exento de la utilización de la factura electrónica e incluso de demandar que se haga la factura electrónica? Pero empecemos por el principio. Bueno, ¿cómo está en estos momentos toda la implantación de la factura electrónica? Bueno, recién las gasolineras se incorporaron, ¿verdad?, a la facturación electrónica. Este proceso, en principio, esa petición, obviamente, de individual, ¿verdad?, para cada cliente, y es obviamente muy importante que ya todos estén en este proceso de facturación electrónica. Realmente esto viene a ordenar un poco, ¿verdad?, a todos los contribuyentes para efectos de, ahora sí, necesito un proveedor de facturación electrónica o directamente a través de tributación, donde eficientemente yo pueda crear este espacio, ¿verdad?, donde pueda enviar mi factura electrónica cada vez que brindo un servicio o vendo algún artículo. Efectivamente. Diríamos entonces, Shirley, que en estos momentos, desde un punto de vista del cronograma que se estableció, prácticamente todo el mundo, proveedor de cualquier tipo de servicio o ventas, debería ya estar incorporado a la factura electrónica. Correcto. Ya todos deberíamos estar incorporados en la facturación electrónica. Solamente algunos contribuyentes que tengan alguna petición individual o especial, ¿verdad?, que necesiten más tiempo, pero en general todo debería ya estar en facturación electrónica. Sí, efectivamente, como tú decías, en estos momentos están las gasolineras y esto se nota cuando uno va a repostar,
todavía, el proceso como que no es suficientemente rápido, lógicamente, ¿no? Claro, porque claro. se está dando de alta, recogiendo datos e información. Aquí hay algo importante, y hago la pregunta también pues desde el desconocimiento, ¿no? Es decir, obviamente uno tiene que dar sus datos en cualquier gasolinera, o si cada vez pone gasolina en una gasolinera, en todas tiene que dar sus datos. Correcto. Bueno, los datos más importantes es el nombre completo, ya sea persona física o persona jurídica, y el número de cédula. Normalmente para las gasolineras lo que se pide pues es esos datos de nombre, número de cédula y correo electrónico. En algunas otras ocasiones ya solicitan dirección y teléfonos también. Pero claro, para hacerlo un poco más rápido y más fácil, siempre es importante tal vez llevar un mensajito o alguna nota donde uno pueda brindar esa información y le puedan hacer la factura con más rapidez. De hecho, es un muy buen tip ese, ¿verdad? Que tengamos como tipo tarjetas de presentación de una vez con la información de la factura electrónica. Claro, eso hace que el proceso sea más rápido y así también que le llegue a uno la factura por correo. Y porque he visto personas haciendo fila en lugares y quiere factura electrónica. No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque implica que dar el dato que... Claro. Entonces, esto puede ser una forma también en que agilizamos el proceso. Muy bien. Excelente. Bueno, pues esto es una buena idea que recomendamos llevar en su carterita cada uno, pues un pequeño sticker que tenga los datos, que a veces dar el correo electrónico es un poco complejo, no me acuerdo de la cédula jurídica por ejemplo. O yo no consigo aprenderme mi cédula de ciudadano porque es larguísima, pero evidentemente pues uno tiene que sacarla, etcétera. Bueno, muy bien. A ver, Shirley, vamos a ver, todavía en el mundo de la factura electrónica y un poco basado pues en su experiencia, ¿dónde están todavía los problemas o los retos y sobre todo las dudas más importantes de los usuarios? ¿Pudiéramos un poco identificar aquellos aspectos donde todavía la rueda chirría, no fluye bien? Claro, bueno, la factura electrónica viene a ordenar un poco la parte de contribuyentes un poco informales, ¿verdad? Eso es, en principio, algo muy importante porque ahora todas las personas que son contribuyentes y que reciben un servicio, ¿verdad? O un producto, pues vamos a necesitar esa factura electrónica para poderla deducir de nuestros gastos. Entonces, es muy importante que los contribuyentes informales se pongan en línea, ¿verdad?, con esta parte de facturación electrónica. Creo que es un poco de conocer cómo funciona la factura electrónica, que en realidad yo siento que es fácil, la facturación electrónica. Una vez que el contribuyente está inscrito en tributación, ya sea por un servicio o por la venta de algún artículo, y obviamente después de esto hacer la inscripción en facturación electrónica que se hace en el mismo momento en tributación. Eso es parte de lo que sí consideramos que es muy importante como para efectos de orden y de control para cada contribuyente y pueda emitir esa facturación electrónica. Quizá en los primeros momentos de la facturación electrónica, y aquí mismo en estos micrófonos pues tuvimos algunos expertos en el tema, se nos decía que todavía había lentitud, que si la respuesta del Ministerio de Hacienda era lenta, etcétera. ¿Cómo podemos decir que está funcionando en estos momentos? Es decir, ¿es fluido o tiene todavía problemas? Sí, bueno, actualmente está la página web de tributación para todos los contribuyentes nacionales, personas físicas nacionales o empresas. Es muy sencillo entrar a la página y hacer la inscripción. De hecho, se puede ingresar a la página de tributación, hacer el ingreso como contribuyente y ahí mismo poder sacar todos los datos que se necesiten para generar la factura electrónica. De hecho, la plataforma de tributación nos da también la posibilidad de poder hacer esa factura electrónica sin ningún costo, ¿verdad?, dentro de la plataforma de ellos como facturación electrónica.
Y repito un poquito en su experiencia, ¿no? Digamos, de todo el flujo de aprobación, por así decirlo, de la factura que se envía, el retorno, etcétera, ¿está siendo ya en este momento suficientemente fluido o todavía tiene algunos problemas? Sí, bueno, inicialmente la facturación electrónica yo creo que a todos nos puso, ¿verdad?, en aprietos en su momento, y pues obviamente era como también ver el cambio en muchas personas que no estaban acostumbradas a una factura electrónica, y estábamos más acostumbrados a hacer la factura en papelito y, ¿verdad?, soltar el papelito y entregarlo. Obviamente esto viene a ser un cambio muy importante, ¿verdad?, para las personas que tal vez no manejaban una computadora y ahora tienen que manejar una computadora para poder enviar la factura. Entonces, claro que ha sido un cambio importante, ¿verdad? Y obviamente hay muchas personas que sí, si bien es cierto, han tratado de buscar ayuda, ¿verdad? En muchas ocasiones, pues, uno necesita un contador, ¿verdad?, un experto en un asesor en facturación electrónica, y normalmente hay muchos contribuyentes pequeños, de empresas muy pequeñas, que no han tenido como esa experiencia y ese acceso tan directo con las personas que las puedan asesorar. Entonces, claro que ha sido un poco lento. Muchas personas piensan también que todavía no es importante, aunque sí es importante, ¿verdad?, obviamente, porque sí ya se puede exponer a sanciones, y que eso es lo más importante ahorita, poder estar cumpliendo con este requisito a partir de hace, bueno, desde el año pasado estamos ya con esto. Entonces sí es importante que se pongan en orden todos los contribuyentes. Podríamos decir, Shirley, que la factura física ha muerto. Sí, la factura física pues ya no, ¿verdad? Ya no. O sea, ya funciona. Es un papel mojado, no sirve para nada. Sí, no. Como elemento decorativo e histórico, si acaso. Sí, bueno, hay que rescatar aquí, tal vez hay regímenes especiales, ¿verdad? En este caso está el régimen de simplificado, ¿verdad? Este régimen de tributación simplificada, pues aquí no hay una obligación aún de facturación electrónica, y estos, por ejemplo, se dan en restaurantes, empresas pequeñitas como bazares, ¿verdad? Que tributan diferente a los tradicionales, por decirlo así. Entonces, esos todavía pueden tener una factura en sodas, por ejemplo, donde me entreguen una factura que sí es un requerimiento para efectos de deducir el gasto, pero con un sello de la firma, con la firma propiamente de la sociedad o la persona física de la que estoy recibiendo, para saber que es régimen simplificado. Sí, yo creo que es muy importante, ¿no? Y yo creo que llegado a este punto es recordar un poco la base también filosófica y económica, y yo diría de responsabilidad como ciudadanos de la factura electrónica. Es decir, yo creo que la factura electrónica lo que nos viene es a poner orden, viene un poco a ponernos a todos en una misma situación también fiscal, y nos viene a dar seguridad, en cierto modo también seguridad jurídica, económica y hasta de productos, ¿no? Yo creo que es muy importante romper y tener el chip nuevo en la cabeza de cuando nos dicen ¿quiere factura? Es como mirar y decir ¿cómo que si quiero factura? Mire usted, es que no es que si quiero, es que me la tiene usted que dar, o sea, no es un si quiero, es me la tiene usted que dar, ¿no? Yo creo que eso es una responsabilidad importante. Sí, porque no solamente es de llevar un control, ¿verdad? Es también, mucho de esto es porque necesitamos esa información contablemente, ¿verdad? Para nosotros poder deducir esos gastos, ¿verdad?, que necesitamos para la tributación. Y contablemente, yo creo que también los contribuyentes tienen que cambiar un poco el pensamiento de, bueno, ahora, antes normalmente se hacían las contabilidades anuales. Ahora, básicamente, las contabilidades deberían ser mensuales, digamos, cuando, bueno, ahora hablamos un poco con la parte del IVA, ¿verdad?, que viene a requerir que las contabilidades se hagan mensualmente. Pero también esto de la factura electrónica no solamente es el control de la facturación per se como ingreso, sino también para reconocer esos gastos
que necesitamos para la contabilidad. Claro, estos gastos y estos ingresos. Hay que pensar también que, obviamente, lo que a nosotros como ciudadanos nos interesa, bueno, pues para efectivamente poder documentar nuestros gastos, pero también es importante para que no haya listillos, que, y lo pongo así entre comillas a los que nos ven por Facebook, pues que de alguna manera no reflejen ese ingreso y se evadan, y ahora lo relacionaremos con el IVA. Por lo tanto, yo creo que esto es un factor de normalización ciudadana, de responsabilidad ciudadana, que nos lleva a todos a ser responsables, ¿no? Y a ser corresponsables, porque tanta responsabilidad tiene el que no emite la factura como el que no la exige. Correcto. Y yo creo que eso es un tema bipolar, no en el sentido psicológico, sino en el sentido de responsabilidad fiscal y económica del desarrollo del país. Entonces, Shirley, vamos a ver, la experiencia ya del día a día, ¿no? Como contadora, como persona que lleva muchas contabilidades, etcétera, ¿pudiéramos enumerar algunos de los temas que han costado más o que están costando más ya desde el punto de vista de la factura electrónica, para terminar con este tema, en los usuarios? Es decir, ¿qué pudiéramos recomendar tanto a los emisores como a los receptores de factura electrónica? Sí, bueno, es muy importante el orden, ¿verdad? Aquí empieza para todos los contribuyentes una etapa muy importante en la que no solamente es generar la factura, ¿verdad?, de ingresos como tal mensualmente o en el momento que se dé la transacción, sino también es recibir las facturas que yo voy a tener de gastos y aprobarlas a nivel de la plataforma de Hacienda o de cualquier otra compañía de facturación electrónica. Es importante que esas aprobaciones vengan conscientemente para cada contribuyente de si es un gasto deducible para generar esa renta, ¿verdad? Entonces, hay ahí algo muy importante, que es la parte donde entramos nosotros los contadores, que es esa asesoría, ¿verdad? Donde, si bien es cierto, se reciben muchas facturas electrónicas, poder decir, bueno, qué facturas son realmente gastos deducibles para la empresa, de las cuales yo tenga que aceptar para manejar mi contabilidad mensual, y qué facturas no son gastos deducibles, ¿verdad? Entonces, ahí es importante el orden contable de cada uno de los clientes para poder recibir esa información de forma tal que tenga un asesor o un contador que le pueda dar esa facilidad para poder estar en orden con tributación. Claro, y estás hablando de algo muy importante, que son gastos deducibles y gastos no deducibles. Pongamos algún ejemplo. O sea, por ejemplo, para una compañía, ¿qué pudieran ser en grandes líneas los gastos deducibles? Sí, bueno, ahí depende mucho también de la actividad. Claro, pero pongámosle, por ejemplo, en una industria de servicios. Claro, por ejemplo, para profesionales, cuando uno tiene, por ejemplo, un ingreso que está asociado a una actividad y yo tengo que generar un gasto, por ejemplo, para los servicios, puede ser contables. Vamos a algo fácil. Uno como contador o como contribuyente sabe que pues tiene gastos que puede deducir que vienen de facturación electrónica. En estos gastos podemos decir que son las gasolinas, por ejemplo, cuando vamos a ciertas reuniones fuera de la oficina, ¿verdad? Eso es un gasto que podemos deducir. Por ejemplo, bueno, ya está en la parte de los salarios, pero que todavía no entran en facturación electrónica, pero igual son gastos que podemos deducir. También hay servicios profesionales por los cuales uno paga a externos, personas terceras, que reciben un servicio específico para alguna asesoría o para algún servicio que esté identificado con la actividad económica de la que uno desempeña, ¿verdad? Eso es así para los abogados, para los contadores, también funciona así para muchas personas, por ejemplo, que manejan servicios de mercadeo, ¿verdad? Que necesitan impresiones, papelería, todo ese tipo de cosas son gastos que se pueden deducir. Y ahí es muy importante entonces que al suplidor de este servicio se le solicite la factura y que la envíe
por correo, o sea, estar escritos para que realmente luego se pueda mandar a la plataforma y dar el visto bueno correspondiente. Correcto. Sí, la idea es recibir esta factura en el momento en que se presta el servicio y hacer la aprobación. Ahora, en facturación electrónica, tenemos la opción de recibir estas facturas a nivel de una plataforma donde podamos aprobarlas, si es importante aprobar la factura, ¿verdad? Los 15 días de cada mes, antes de los 15 días de cada mes, para saber que son gastos deducibles y que tributación no nos vaya a rechazar ningún gasto por no haberlo aceptado, en su momento, ¿no? Correcto. O sea que es muy importante este juego, vamos a decirlo así, de primero exigir, pedirlo, solicitarlo, para que luego podamos de manera inmediata aprobarla y que Hacienda nos diga, bueno, pues que sí o que no, ¿no? En general, Shirley, digamos, ¿cómo está siendo este proceso? ¿Es rápido, es automático, realmente funciona bien o tiene colapsos? Sí, bueno, es rápido y funciona bien. Hay algunos sistemas que necesitan cargar 3 archivos, o 2 archivos más bien, ¿verdad? El PDF y el XLMS. Entonces, claro, obviamente, muchas veces se pierde un poco más de tiempo cargando varios archivos para aceptar las facturas. Sin embargo, hay otros sistemas que uno reenvía el correo a recepción, @facturación electrónica, y las carga automáticamente. Entonces, es importante saber en qué, obviamente va a depender de si recibo 10 facturas al mes o si recibo 200 facturas al mes. El proceso se puede volver mucho más complicado. Pero sí puede ser lento en algunas ocasiones porque tenga que subir la factura electrónica con estos 2 archivos y darles a aceptar. O también, si son menos facturas por mes, pues yo puedo automáticamente irlas aceptando. Muy bien, bueno, yo creo que realmente usted dijo la palabra hace un ratito que es orden, ¿no? Yo creo que esto nos está ayudando a todos también a ordenarnos, a exigirnos una disciplina financiera que también nos va a dar más transparencia y nos va a resultar mucho más fácil el saber un poco en los negocios cuál es nuestro estado, ¿no? El estado de la cuestión. Si estamos ganando, estamos perdiendo, porque nos va a dar posibilidades y una información prácticamente online, en definitiva. Y ahora cuando entremos ahora en el tema de más del IVA, pues obviamente vamos a estar casi obligados a que mensualmente tener un estado de situación y nuestro balance y nuestra cuenta de resultados, por así decirlo, de manera forzada, dado que tenemos que dar cuenta pues tanto de la facturación electrónica como, por supuesto, ya también del IVA. Así que bueno, estamos teniendo estos invitados a nuestra mesa, nos están aportando también, vamos a mirarlo desde el punto de vista de orden y de transparencia. Creo que nos están aportando elementos también positivos. Y bueno, antes de meternos en el IVA, si te parece, vamos a hacer un pequeño alto en el camino para poder respirar y volvemos rapidito en menos de 1 minuto y medio. No se nos vayan. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. ¿Cuáles son las cosas más importantes que debo tener en cuenta para empezar un proyecto como emprendedora? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Hola, mi amor. ¿Cómo estuvo la escuela hoy? Chivísimo, mami. Una señora llegó a enseñarnos cómo ahorrar agua y luz en la casa. ¿De verdad? Contame más. Por ejemplo, que todas las mañanas nuestra ducha tarde lo mismo que nuestra canción favorita. Así no tardamos más de lo necesario y así ahorramos agua. En Fundación Neotrópica, educamos a las futuras generaciones para que se conviertan en guardianes del medio ambiente. Fundación Neotrópica, creciendo como la naturaleza. Visita nuestra web, neotrópica.org. T Digital,
un programa donde se procura disminuir la brecha digital. Hablamos de tecnología de información y comunicación en forma sencilla, en compañía de expertos en la materia. T-Digital, con Randy Valverde, todos los sábados, de 5 a 6 de la tarde, aquí, en Radio Centro. T-Digital. Amigas y amigos de Dinero Consentido, aquí de nuevo con ustedes, hoy hablando con doña Shirley Solís, directora general de SSC Outsourcing, y estamos hablando con ella. En esta primera parte hemos hablado del estado de la cuestión de la factura electrónica, pero ahora nos viene otro tema importante, Shirley, ya a partir del 1 de julio, ¿no? Tenemos otro invitado que nos va a acompañar ya durante mucho tiempo, que es el IVA. Bueno, hablemos del IVA. Vamos a ver, en esencia, ¿qué es el IVA? Ok, bueno, tal vez para hacer una introducción, va a haber un antes y un después. A partir del 1 de julio, muchos de los servicios que antes no tenían impuesto de ventas, ahora pues van a tener el IVA. El famoso IVA es el impuesto al valor agregado. Básicamente, estamos ahora en una nueva era de servicios donde damos un servicio y vamos a cobrar ese impuesto del IVA del 13%. Estos impuestos obviamente vienen a darnos un antes y un después a nivel contable, porque básicamente antes no teníamos el IVA para muchos servicios y algunos productos exentos, y a partir del 1 de julio pues ya vamos a empezar todos a cobrar este impuesto de ventas. Claro, importante porque no es, ahora vamos a hablar un poquito del proceso, no es el impuesto de ventas, es el IVA, por lo tanto tiene un reflejo contable y de procedimiento diferente, pero además lo que nos comenta Shirley es que se incorporan a cobrar este impuesto del IVA una serie de actividades económicas que hasta estos momentos y todavía hoy pues no están cobrando ni impuesto de venta y por supuesto tampoco el impuesto del IVA, que sí lo empezarán a hacer a partir del 1 de julio, de manera progresiva. Correcto. Entonces vamos a empezar. A ver, vamos a ir viendo un poco cuál es el procedimiento global para ya contabilizar, para hacer el procedimiento con el cual las empresas tienen que tener en cuenta para realizar y aplicar el IVA. Bueno, inicialmente todos los servicios a partir del 1 de julio, con algunas excepciones, vamos a tener que incluir el IVA dentro de nuestras facturas. Esta normativa lo que viene básicamente nos va a traer muchísimo más orden y va a darnos más trabajo también, porque a partir del 1 de julio, cuando empiece a incorporar el IVA todos los meses, voy a tener un requerimiento adicional ante tributación, que es la declaración, ¿verdad?, mensual del IVA. Esta declaración se tiene que hacer cada mes de acuerdo al IVA tanto cobrado como recibido, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estamos hablando de servicios profesionales y estoy cobrando el IVA sobre las facturas de ingresos, yo tengo ese impuesto por pagar a tributación, ¿verdad? Contablemente yo registro ese impuesto por pagar. Pero adicional a eso, cuando tengo gastos que son realmente deducibles y pago por esos servicios o por esos gastos un IVA, también tengo este IVA que puedo deducir en impuestos de ventas. Entonces, al final es un débito y un crédito de ese IVA que tengo que entregar al fisco los 15 de cada mes. Muy importante, y yo creo que concretemos, porque yo creo que esto es importante que todo el mundo lo entienda de manera clara. Es decir, evidentemente yo voy a poner sobre mis ventas, vamos a decirlo así, el 13% o el porcentaje que corresponda. Correcto. De IVA. Pero cuando yo
adquiera servicios también me van a cobrar ese importe de IVA, en donde luego tendré que netear de alguna manera. Correcto. Al final, yo hago una declaración donde digo sobre mis ventas o sobre mis ingresos cobré 100 de IVA y sobre mis gastos tengo 50 a favor de IVA. Y el neto serían 50 por pagar. Es lo que tengo que pagar. Es lo que tengo que pagar. Realmente, esto se hace, por ejemplo, inicia el 1 de julio y antes del 15 de agosto yo tendría que estar reportando a tributación la declaración de los ingresos y los gastos de IVA anterior. Es decir, muy importante porque como todo inicio va a tener su pequeña complejidad, ¿no? Aunque bueno, sabemos que todo el tema del IVA pues no es algo que estemos inventando en Costa Rica, llevamos ya muchos años en muchos sitios pagando, cobrando IVA y por lo tanto, bueno, pues no es algo tan complejo como que no lo vayamos a poder hacer, pero sí es cierto que es primero importante entenderlo de una manera muy clara, lo que nos está explicando Shirley, y luego ver cuál es el procedimiento real, porque la primera declaración, por así decirlo, de IVA deberá estar cerrada, por así decirlo, para el 15 de agosto próximo. Correcto. Actualmente existe la declaración D104, que es la declaración de ventas. De ventas, sí. Que, bueno, habrá que hacerle sus reformas para poder, obviamente, reportar ya por servicios profesionales este impuesto al valor agregado. Claro, lo que aquí es importante quizá, Shirley, es incidir en todas aquellas actividades económicas que no venían ahora, hasta el momento cobrando ni impuesto de ventas ni ningún otro tipo de impuesto. Es decir, que porque obviamente ese aspecto tiene que venir desglosado en la factura. Correcto. Tiene que venir indicado, ¿no? Tiene que venir indicado. Por ejemplo, cuando se brinda un servicio, muchas veces en las facturas yo tengo que hacer una pequeña descripción del servicio, el monto que estoy cobrando por el servicio y adicionalmente tengo que por separado poner cuánto es lo que estoy cobrando por el impuesto de ventas. Correcto. Es muy importante diferenciar los montos para que al final el monto de la factura total venga que sea básicamente el neto más el impuesto de ventas. Aquí hay una pregunta importante, Shirley. Por ejemplo, una compañía que presta determinado tipo de servicios, bueno, de momento no estaba, y tengo un contrato con una empresa por un año. Y bueno, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio no he cobrado IVA. ¿A partir de julio tengo que empezar a cobrarlo aunque en el contrato no figurara? Correcto. Ahí es algo importante porque es importante saber cuándo voy a reconocer ese ingreso. En el momento que yo empiece a facturar es porque ya tengo que reconocer mi ingreso. Entonces, si los contratos que son de tiempos más de 6 meses, por ejemplo, y llegan al mes de julio y tengo que hacer una factura por ese contrato, tengo que cobrar el IVA. Eso es muy importante dejarlo claro porque ahí normalmente cuando son contratos con tiempos es porque probablemente el servicio lo voy a ir brindando de acuerdo a los avances, ¿verdad? Entonces es muy importante que eso sea para los contribuyentes algo que tengan que tomar en cuenta a partir del 1 de julio. Claro, y en definitiva también pues revisar en su caso los contratos, o sea, ¿por qué? Porque obviamente hay una obligación fiscal sobrevenida que es de obligatoriedad para todos y por lo tanto está por encima, digamos, de los acuerdos personales, parciales o empresariales y por lo tanto cualquier tipo de actividad ya a partir del 1 de julio, en el sentido, estamos hablando de prestación de servicios, deberá tener ya ese 13%, ¿no? Reflejado como IVA claramente en la facturación. Correcto. Bueno, el reglamento de la ley, obviamente hay algunas excepciones donde no es el 13%, ¿verdad? Está el caso de los servicios de salud que van a empezar con el 4%. Entonces, es muy importante revisar un poco la parte del reglamento y de la ley para saber en qué actividad económica estoy
para poder iniciar con las regulaciones como corresponde. Claro, para saber adecuarme, obviamente, como bien dice, los de salud pues tiene el 4%, etcétera, aunque luego irán incrementándose progresivamente, ¿no? Correcto. Cada año. Pero fíjense, de lo dicho hasta ahora, Shirley, vamos a ver si nos examinamos y aprobamos. Digamos que, primero, 1 de julio, fecha importante para cualquier tipo de factura que se emita, ya vaya. Si antes tenía el concepto de impuesto a la venta, hay que poner ya IVA, ¿no? IVA, correcto. Y si no tenías ni una cosa ni otra, tiene que empezar ya a ir con IVA. 15 de agosto, ya de alguna manera cuadradito, porque de alguna manera es la primera vez que uno tiene que reportar de manera fehaciente como máximo, por supuesto. Correcto. Pero muy importante, yo creo que aquí hay otro factor fundamental, que es el reporte mensual, ¿no? Porque muchas compañías ahora pues podían reportar al cierre del ejercicio, trimestralmente, etcétera. Sin embargo, ya con la nueva ley del IVA, lo que tenemos que hacer es un reporte mensual. Sí, claro, esto nos obliga a todos los contribuyentes a manejar el orden de la contabilidad mensualmente. Entonces, si antes la manejábamos trimestral o anualmente porque estábamos solo sujetos al impuesto sobre la renta, pues ahora sí vamos a tener que generar esta información contable mes a mes. Entonces es muy importante que los contribuyentes tengan ese orden para poder obviamente para no exponerse a sanciones por no presentar esta declaración mes a mes, sino también para que puedan llevar el orden contable como tiene que. Claro, como tiene que ser. ¿Hay que inscribirse? ¿Hay que hacer algo especial para empezar a reportar el IVA o...? No, ahora, tributación automáticamente nos va a poner ya sujetos al IVA. Entonces no hay en este momento que hacer nada adicional. No hay que hacer nada adicional, sino que nos da una facilidad. Nos dan una facilidad. Pero importante tenerlo en cuenta, porque lo que quiere decir esto también es que, queramos o no, vamos a estar dentro de la base de datos de empresas o profesionales, obviamente, porque esto es válido tanto para las empresas, sociedades anónimas, etcétera, como para un profesional que actúe, digamos, de manera independiente. Correcto. Aquí, esa facilidad que nos da tributación, de acuerdo a la actividad económica que tengamos cada contribuyente ante tributación, que también nosotros podemos revisarlo en el SIC, en el sistema de tributación. A partir de ahí ya automáticamente nos va a obligar al impuesto de renta y al impuesto de ventas como contribuyentes. Aquí es importante, Shirley, y queridos radioescuchas, el tener en cuenta también que probablemente muchas empresas tengan que adecuar sus sistemas también de facturación. Claro. Porque obviamente están introduciendo un nuevo elemento. Correcto. Como es el IVA. Correcto. Ahora, muchos sistemas de facturación pues deberían básicamente traer la opción del IVA. Si en el caso de algunos contribuyentes que no tengan estos sistemas actualizados, pues sí tendrían que invertir un poco en la parte de sistemas para que se pueda generar bien la factura y pueda desglosar cuánto es el servicio y cuánto es de IVA. ¿Cómo funcionará, Shirley, pues lo que es a veces habitual, o ocurre con frecuencia, ¿no? Dentro de las relaciones comerciales, pues que se factura, pero en un momento dado se tiene que volver a revisar una facturación porque te la echan hacia atrás o acuerdas un nuevo precio, pero ya has declarado el IVA. Es decir, ¿cómo va a funcionar esto? Sí, es importante que la revisión sea en el mismo mes que yo genero la factura para no tener que hacer notas de crédito. Okay. Normalmente, si yo emití una factura y obviamente si en el caso específico de un error en el precio y además cobré el IVA, que tal vez era más o menos, si yo me doy cuenta en el mismo mes que ese error existe o porque el cliente me rechaza la factura, pues entonces yo ahí tengo la posibilidad de declarar
la nota de crédito en el mismo mes. Entonces, básicamente, el IVA ahí no tiene más relevancia. Pero si yo hago la factura y ya pagué el impuesto y el siguiente mes me doy cuenta que tuve algún error, pues entonces ahí sí tengo que hacer una nota de crédito y compensar ese impuesto, ya sea débito o crédito, para la siguiente declaración y el siguiente mes. Aquí lo más importante es tener todo justificado, ¿verdad? Mes a mes, para que no tenga ningún problema con tributación si evidentemente hay alguna diferencia entre contribuyentes. Claro, sí, para que realmente yo creo que nuevamente aparece la palabra orden, ¿no? Orden, claro, que es muy importante para que realmente pues luego no se atrasen, no estés reportando ingresos o gastos de meses anteriores, con lo cual esto pues va a generar siempre un conflicto, ¿no? Porque obviamente tu proveedor puede estar declarando ya el servicio que te ha prestado, pero si tú no lo declaras en ese mes, pues luego puedes tener un conflicto a la hora de cuadrar, ¿no? De cuadrar el IVA e incluso la facturación electrónica. Bueno, yo creo que estamos en un contexto interesante, ¿no? Estamos ya quizá en los últimos minutos, Shirley, sí me gustaría un poco para nuestros radioescuchas marcar un poco las recomendaciones más importantes, tanto en lo que tiene que ver con la facturación electrónica, que ya creo que tiene que estar o entrar en una etapa de madurez, como ya para este IVA que se nos viene, y que obviamente pues vamos a afrontarlo y seguramente irán surgiendo multitud de nuevas preguntas. ¿Cuáles serían un poco las recomendaciones, los tips más importantes? Bueno, para la facturación electrónica considero que es muy importante que los contribuyentes informales ya puedan ponerse en orden un poco con esta parte de facturación electrónica. Y para los otros contribuyentes que tal vez venían haciendo la facturación diferente a nivel de papelitos, pues que tengan básicamente un sistema que les pueda dar a ellos la flexibilidad de poder recibir sus facturas, básicamente de proveedores también, tanto ingresos como gastos. Yo creo que es muy importante que todos los contribuyentes en facturación electrónica estén conscientes de que sí necesitan un correo electrónico para poder recibir esta información y que puedan ellos también dar la aceptación de estas facturas en el tiempo para que no se las vayan a desconocer como gastos deducibles. Eso es muy, muy importante a nivel de facturación electrónica. Y pues para el IVA, yo considero también muy importante que los clientes, todos los contribuyentes tengan en orden, ¿verdad?, la documentación soporte que se necesita para poder declararla mes a mes. Es importante recibir todas las facturas de ingresos y todas las facturas de gastos ya aprobadas a nivel de facturación electrónica para poder declarar este IVA, tanto débitos como créditos, el mes siguiente de la obligación. De la obligación, digamos, al mes siguiente, que se cierra siempre sobre el 15 del mes siguiente, al periodo en curso, por así decirlo, ¿no? Correcto. Es sumamente importante el orden para poder hacer la declaración de ventas y poder reflejar todo lo que ya electrónicamente se tuvo que haber procesado en el mes anterior. Bueno, ahí tienen una tarea muy importante, Shirley. Bueno, yo creo que terminando un poquitín ya esta entrevista, pues coméntenos, Shirley, cómo se pueden poner en contacto con SSC Outsourcing, cuáles son los caminos pues para preguntar y sobre todo pues también para pues beneficiarse de los servicios, ¿no?, de la compañía. Claro, con mucho gusto. Nosotros brindamos el servicio de contabilidad, auditoría y asesoría tributaria. Estamos ubicados en Santa Ana y nos pueden llamar con muchísimo gusto a nuestras oficinas 2582-1879. Ahí nos pueden contactar para darnos las inquietudes que tienen sobre estos servicios y estos nuevos cambios que tenemos. Cambios que, bueno,
nos vienen para todos, y yo creo que nos vienen para bien del país y de alguna manera pues para bien de todos, porque esto nos va a ayudar a ordenarnos, a conocer mejor nuestros negocios y en definitiva pues a hacernos responsables del futuro, ¿no? Del futuro también de Costa Rica. Shirley, pues muchísimas gracias por su presencia en Dinero Consentido. Estos micrófonos los tiene a su disposición. Muchas y gracias. Esperamos vernos nuevamente por aquí. Muchas gracias, claro. Muy Con bien, mucho gusto. hasta pronto. Hasta pronto. La entrevista del día es presentada por Top Management de Centroamérica. Buscamos y desarrollamos líderes. Cascada de Fuego, un hotel de montaña, ubicado cerca del volcán Arenal, rodeado de exuberante naturaleza, ríos, nacientes, laberintos, parque temático, área de piscina, servicio de restaurante y sala para eventos. Hotel Cascada de Fuego, el lugar perfecto para vacacionar. Hotel Cascada de Fuego, en La Fortuna, San Carlos, 1 kilómetro al suroeste, carretera Catarata, Río Fortuna. Visite nuestra página web www.hotelcascadadefuego.com o nuestro Facebook, Hotel Cascada de Fuego. Teléfono 24798781. Hotel Cascada de Fuego. Simplemente hermoso. Fundación Deporte Latinoamérica les invita a escuchar Curiosidades con Sentido. ¿Sabían que al menos 15 millones de personas viven con menos de $1 al día? Y que el 8% de las personas percibe el 50% de los ingresos del mundo. Luxemburgo, la nación más rica, genera $78,000 por persona al año. La más pobre, la República Democrática del Congo, tan solo $365 anuales por persona. ¿Saben que en la actualidad aproximadamente 800 millones de personas consumen agua sucia? ¿Sabían que un científico británico recibió un premio por rehabilitar una computadora de los años 50 que servía para redactar apasionadas cartas de amor? Y que Calvin Klein y su perfume CK1 fue la primera firma en crear una franquicia. Mucho antes, en 1924, Philip Morris configuró Marlboro como una marca de cigarrillos para mujeres bajo el lema "Suave como mayo", y una banda roja impresa alrededor del filtro para ocultar las manchas de lápiz de labios. Decidieron promocionarlo también para hombres cuando un estudio de la década de los 50 vinculó fumar con el cáncer de pulmón. ¿Y sabían que el nombre de Starbucks le fue dado a esta empresa de cafeterías en honor a un personaje de la famosa novela Moby Dick? Los 3 fundadores de esta cadena fueron un profesor de inglés, un profesor de historia y un escritor, y su afición por este clásico de la literatura los llevó a elegir una referencia a su obra favorita. Decidieron usar el nombre de uno de los personajes, Frank Starbuck. Esta sección llegó a ustedes gracias a Fundación Deporte Latinoamérica. Muy bien, amigas y amigos de Dinero Consentido, y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Recuerden que mañana a las 8 tenemos una nueva cita en Dinero Consentido. No nos fallen, y hoy, por favor, sean todo lo felices que puedan. No se pongan límites. Hasta mañana a las 8. Esperamos que el tema de hoy represente un apoyo para su crecimiento financiero. Dinero Consentido. Puede escucharlo en Radio Centro 96.3 FM. De lunes a viernes, le esperamos en nuestra próxima cita.